por la convocatoria, por considerarme en esta discusión tan interesante, a la que, como le decía yo a la senadora Areli a través de su asesor Jaime Chávez, pues no me dejó de provocar temor por tratarse de un área tan específica como la distribución de competencias en materia penal, que, como el constitucionalista Pedro Salazar manifestó también dicho temor y tan brillantemente discutió el tema, preferí yo hablar al último para hacer algunos comentarios a lo que he escuchado y tratar de responder a las preguntas que se nos plantearon. Ley general para tipificar y no ley general que ordene tipificar. Esa sería mi primera propuesta. Porque si vamos a tener una ley general que ordene a las entidades federativas a que tipifiquen o que ordene a las entidades federativas a que legislen, las holgazanas de las legislaturas de los estados no van a obedecer. Ya lo vimos con la Ley General de Víctimas, artículo 21 y transitorio, llevamos un rezago terrible. La Ley General de Víctimas ordena que las legislaturas de los estados emitan legislación sobre declaración de ausencia, sobre desaparición forzada, y hoy solo 2 legislaturas de los estados han cumplido con esa obligación, tardíamente, por cierto. Las otras, ninguna ha cumplido. Entonces no hay que tener una ley general que diga: legislatura, tipifica así, porque no lo van a hacer. La ley general tiene que decir: este es el tipo penal y esta es la pena. Ahora sí, autoridades locales apliquen este tipo penal y esta pena a quien encuadre o realice una conducta que encuadre en la conducta. Primera cuestión. Segundo, coincido con Lucía, la ley general no debe delimitarse a tortura y desaparición forzada, sino ya aprovechando el viaje, incluyamos otros delitos. Y creo que Lucía se queda corta, no estoy seguro con feminicidio, pero se queda corta. Yo digo, aprovechemos el viaje para tipificar adecuadamente todos los delitos que los instrumentos internacionales ordenan al Estado mexicano que estén tipificados. Hay tratados internacionales que ordenan que determinadas conductas estén consideradas como delitos en la legislación doméstica. Y para muestra un botón, México, parece increíble, no ha instrumentado todavía al Estatuto de Roma. Todavía no tenemos tipificados los delitos del artículo 7 del Estatuto de Roma. Agarremos esa lista y metamos a los delitos contra la humanidad. Y diría yo, con cuidado, para decir, cuando se reúnan los alcances de un delito contra la humanidad, pero si se cometen aisladamente y no alcanzan a ser delitos de humanidad, también deben castigarse. Y debe por lo tanto, incluirse la ejecución arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y otros delitos que ahí están, que no están tipificados en México. Alertas, señoras y señores legisladores. Cuando haya 2 o más instrumentos internacionales de los que México se aparte, que contengan definiciones diversas sobre una misma conducta, úsese la más buena. ¿Cuál es la más buena? La que mejor proteja a la persona víctima del delito. Por ejemplo, desaparición forzada. Tenemos 3 definiciones, la de la Convención Interamericana, la de la Convención de la ONU y la del Estatuto de Roma. Tómese la de la ONU, que es la última y la mejor. Descártese la del Estatuto de Roma, que es muy mala, y me atrevo a diferir del doctor Salazar, porque ahí es en donde está lo de las organizaciones políticas, elemento pernicioso que no hay que tomar en cuenta. Para eso la Convención de la ONU metió el artículo 3, que dice: cuando no sean agentes estatales,
Ahí está el artículo 3. Artículo 2, solo para agentes estatales o particulares que actúan con apoyo, aquiescencia o colaboración o contubernio. Pero organizaciones políticas por separado no cometen desaparición forzada, cosa que al presidente Uribe de Colombia y al presidente Calderón les hubiera gustado que sí, porque entonces así ya se diluye la responsabilidad del Estado y yo no soy solamente quien comete esta atrocidad, sino también los violentos. No confundamos, por favor. Entonces, cuando haya dos o más definiciones, úsese la mejor y aplíquese la infalible técnica del copy-paste para no empezarle a meter creatividad al asunto y se distorsione como nos ha pasado con tantas ocasiones. Decía la subprocuradora Benítez que las definiciones de desaparición forzada han sido criticadas porque no cumplen con los tratados internacionales. Yo digo, no han sido criticadas, han sido declaradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como que no cumplen. No es una crítica, es una declaración de responsabilidad internacional de Estado por una mala tipificación de la desaparición forzada a nivel penal, cosa que desde la sentencia de Radilla se dijo y es la fecha que no se ha corregido. Competencias, confluencia, segmentación, pues tema importantísimo incluso para la tipificación, porque en efecto hay confluencia, puede haber confluencia o concurrencia de delitos. No se ha mencionado hoy, pero decíamos en la antesala, trata y desaparición pueden confluir, ¿verdad? Entonces, sí es buena idea que haya una sola definición de desaparición forzada y que tengamos una especie de código único, código sustantivo único para los delitos que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a tipificar. Me permito disentir de la propuesta del colega porque creo que para los demás delitos sí hay que dejar que los estados decidan si tipificar o no tipificar, porque yo creo que, por ejemplo, el tema del aborto va a provocar en esta Cámara un problemón. Y otros, porque qué tal que alguna entidad federativa decide despenalizar el robo en lugar cerrado de poca monta, lo cual me parecería magnífico porque nuestros reclusorios se vaciarían de víctimas que están ahí por robo de poca monta, pero como es el lugar cerrado es grave y para adentro, ¿no? Entonces yo diría, para los delitos que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a tipificar, ley general con tipificación y pena, y para los demás no. Luego, ¿la legislación por sí misma va a solucionar el problema? Pues claro que no, ¿no? Es bueno que haya una buena legislación para que la autoridad sepa qué conductas se deben de prevenir, claro, pero ¿de qué nos sirve tener tanta legislación que no se cumple? Aquí pues hay que recordar a Aristóteles otra vez, ¿verdad? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. ¿A poco con la legislación, por muy buena que sea, vamos a acabar con la causa eficiente de la desaparición forzada? Pues claro que no. Hay que acordarnos que la causa eficiente de la desaparición forzada y del incremento terrible que tuvo este delito junto con la tortura y las ejecuciones arbitrarias fue por virtud de la mala decisión de usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Punto. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en su informe, diciendo esto es una mala decisión. Y se recomienda al Estado mexicano que retire a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública lo antes posible. No lo podemos hacer de la noche a la mañana porque se nos muere el paciente en la plancha. Pero lo malo fue que cuando se diagnosticó la enfermedad y el señor doctor encargado de la cirugía le informaron que los instrumentos estaban contaminados y que había que esperar 6 horas para esterilizarlos, dijo, pásenme el serrucho y vamos a comenzar, porque no tengo tiempo para esperar a que se desesterilice el bisturí. Y entonces utilizaron instrumentos equivocados para combatir una enfermedad que se llama Ejército Mexicano para combatir delincuencia,
cuando ese instrumento está hecho para la guerra. ¿Y qué fue lo que provocó? Una guerra. Eso fue lo que provocó. O decir, señor presidente, fíjese que tenemos un panal de abejas africanas aquí en el salón de la fiesta. Ah, ¿cómo no? Pásame la metralleta. Oiga, señor, no es el instrumento apropiado para combatir a las abejas africanas una metralleta, porque sí se va a matar usted unas 500, pero nos va a infestar el salón con las otras 2.500, que fue exactamente lo que pasó. Entonces, esa es la causa. Tenemos que repensar la estrategia de combate, entre comillas, del crimen organizado, no pensado como si fuera un ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Entonces tenemos que repensar eso. Eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada, una adecuada estrategia de seguridad ciudadana. Por eso me gustó que se hablara también, que Javier hablara de la ciudadanía y del documento que se presentó. Hay que ciudadanizar a la seguridad pública porque está militarizada. Y es bueno civilizar la seguridad pública, que la seguridad pública está en manos de civiles, porque es lo civilizado hacer. Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido producto de un régimen democrático de voto mayoritario. ¿Puede un presidente que llega al poder a través del voto mayoritario convertirse en un autoritario? Sí. ¿Puede militarizar la seguridad pública? Sí. Entonces, esa es la causa eficiente de la desaparición forzada, de los incrementos de los índices de la tortura en el sexenio de Calderón, que este sexenio no ha podido contener. Una buena legislación no es suficiente. Qué bueno que la tengamos y yo como abogado la aplaudo y la promuevo, porque es un buen comienzo. Pero coincido con el doctor Salazar, fue una manera de decir: yo aquí le paso esta papa caliente al poder legislativo, cuando en realidad lo que se necesita es un cambio profundo de políticas públicas, en particular en materia de seguridad ciudadana. Civilización de la seguridad pública, por favor, en doble sentido. Civilizarla para que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley no estén integrados por militares ni por exmilitares, porque, con todo respeto lo digo, aunque el militar se vista de policía, militar se queda, porque el hábito no hace al monje y tampoco hace al policía el uniforme. Dicen que los estudios para ser monje imprimen estado y también imprimen carácter, y también imprime carácter el estudio del militar. Y tiene ya en su cromosoma una manera de actuar que es muy difícil cambiar, a pesar de que se cambie de vestido. Entonces, la ciudadanización de la seguridad pública es bien importante. Hay que aprovechar esta oportunidad, no hay que quedarnos en el contenido de la iniciativa mandada por el presidente, que tiene muchas virtudes y que hay que aprovecharlas. No nada más para 2 delitos, sino para más. No nada más para las cuestiones de intervención de los municipios, etcétera, sino también para una salida paulatina de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Háganos a los mexicanos ese favor, señores legisladores. No lo hagan de la noche a la mañana, pero expidan una ley en donde en algún tiempo razonable quede por fin y para siempre prohibido que el Poder Ejecutivo pueda utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Gracias. Muchas gracias, licenciado Santiago Corcuera, del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Tengo que disculpar a la subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de la República, a la maestra Mariana Benítez Tiburcio, tuvo que retirarse. Creo que tenemos que revisar bien los mecanismos de coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo, primero para que seamos puntuales en los horarios, pero también para que se considere como la parte prioritaria del trabajo del Ejecutivo la relación con el Legislativo. Esa es también parte de su trabajo. Pero eso es un asunto que ya veremos nosotros con el Poder Ejecutivo.
Hemos tenido, sin lugar a dudas, o tenemos una estupenda reunión que cumple con creces los objetivos a los cuales fue convocada. Hemos tenido participaciones muy diversas que rebasaron en mucho el tema del régimen de competencias penales en nuestro país, sino que se diversificó. ¿Sí? El presidente municipal de Aguascalientes. No, pero ese es el presidente municipal. Vamos a darle su propio espacio, que es un tema distinto el que vamos a abordar. Que gustaría que escucharan la otra cara de la moneda, que es la de los municipios, que es muy importante. Seguirá después de esta discusión. Entonces, rebasamos con mucho el tema de las competencias penales. Hemos hablado sobre federalismo, las competencias locales y las condiciones del municipio, este replanteamiento necesario de la estrategia del combate a la delincuencia organizada, los temas vinculados con derechos humanos, particularmente la legislación en materia de desaparición forzada y tortura, que pues dan cuenta de que es un paquete, no solamente de una iniciativa de ley, sino un conjunto de reformas que, como yo lo he señalado desde el primer día, hacen un replanteamiento del federalismo mexicano y que en muchos casos hay algunas medidas que no solamente replantean, sino que obligan a revisar asuntos como el tema del municipio, porque al establecerse diversas disposiciones como la facultad que quiere arrogarse el Ejecutivo para la disolución de ayuntamientos, para poder asumir total o parcialmente las funciones municipales, para crear una policía y un mando único, pues no solamente se debilita el municipalismo, sino estamos diluyendo un órgano de gobierno que se está convirtiendo en un órgano de carácter administrativo, y pues regresamos a los tiempos de las intendencias y las provincias. Yo sí soy un descentralizador confeso, y creo que son de los temas a discusión. Pero vamos a abrir, usted dije que no iba a hablar mucho en estas cosas, vamos a abrir la intervención de nuestros compañeros y compañeros senadores. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? ¿La senadora de la Peña? ¿De qué? Me dicen que sí. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Usted tiene en cuenta intervenir de una vez el presidente municipal? También, para que y aunque algunos se tienen que retirar, pero por favor, haga usted la palabra. El licenciado Juan Antonio Martín del Campo, alcalde del municipio de Aguascalientes. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, senadoras, senadores. Qué gusto el poder estar precisamente aquí con ustedes y sobre todo el poder compartir parte de las experiencias que nosotros hemos tenido y sobre todo un servidor como alcalde del municipio de Aguascalientes relacionado con lo que es el tema de seguridad, que creo que estamos convencidos que es un tema que a todos nos interesa como mexicanos. Comentarles que la seguridad pública es una función precisamente que el Estado debe de estar llevando en mantener el orden, en proteger la integridad física de las personas, así como de sus bienes, privilegiar, por supuesto, y perseguir y estar al pendiente de lo que son de las faltas administrativas y de los delitos, al igual que colaborar en la investigación y persecución de los delitos y también auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres. Las funciones de las instituciones de seguridad pública se basan pues en lo que es la investigación, en lo que es la reacción y lo que es la prevención del delito. Comentarles que Aguascalientes tenemos a lo mejor esa fortuna de ser un estado pequeño, en donde hay 11 municipios, de los cuales la capital es donde aglutina el mayor número de habitantes del estado. Estamos ahorita precisamente en la firma y se firmó el convenio de lo que es el mando único en el municipio de Aguascalientes, por supuesto con la autoridad de gobierno del estado, debido a una reforma al marco jurídico
y en este caso unas reformas y adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que se llevó a cabo esa reforma en el 2013, que fue una reforma en la fracción 22ª del artículo 5º, en donde señala: el mando único que ejerza la Secretaría de Seguridad Pública se entenderá única y exclusivamente respecto a funciones en materia operativa en ejecución, no así acerca de ninguna otra materia. Por lo tanto, vimos nosotros convenientes el poder firmar este convenio del mando único, sabiendo pues que hay sus pros y sus contras que ahorita voy a comentarles. Aguascalientes aglutina casi el 70% de lo que es la población del estado y por lo tanto, bueno, pues la importancia que conlleva también para el estado de Aguascalientes, lo que conlleva el municipio. Hoy está funcionando lo que es el mando único en todo lo que es el estado de Aguascalientes y teniendo una fuerza total de 2.456 elementos, de los cuales 1.478 pertenecen al municipio de Aguascalientes. Estamos hablando de una fuerza pública del municipio de más del 60% en comparación y sobre todo pues aglutinando las demás corporaciones, tanto la Policía Estatal y por supuesto de los otros municipios. ¿Cuáles vemos las ventajas precisamente del poder tener este mando único? La ventaja es que representa trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad pública que opera en el estado. Esa es una gran ventaja. Anteriormente, pues como que todo el mundo nos echábamos lo que es la pelotita, pues si fue policía estatal o si fue policía municipal o si fue policía federal. Hoy, afortunadamente, estamos pues trabajando en lo que son una coordinación muy institucional. Por otro lado, se incrementa lo que es la confianza y mejora lo que es la percepción ciudadana. Esto conlleva, por supuesto, el poder atraer, por un lado, más inversiones, por otro lado, por supuesto, lo que es el turismo. Otra de las ventajas de la que es estar operando lo que es el mando único, que esto contribuye en gran medida a disminuir los altos índices de inseguridad. Hoy podemos ver cada uno de los índices de inseguridad y afortunadamente Aguascalientes va a la baja y es algo que se ha hecho de una forma muy coordinada. Por supuesto que es mejorar la seguridad a través de la mediación con cada uno de los ciudadanos que juegan un papel importante y fundamental. También comentarles que lo que es el mando único se evita lo que es la corrupción, porque sabemos que no estamos exentos de lo que exista, lo que es la corrupción por algunos elementos. Hoy lo que se está haciendo, primero, es una rotación y segundo, va un elemento de seguridad pública estatal y un elemento de seguridad pública municipal. Por lo tanto, el poder coaccionar o poder tener lo que es corrupción es un poquito más complicada. Por otro lado, todos los elementos de seguridad pública están certificados con las pruebas de control y confianza. Comentarles también que mínimo hay una reunión de seguridad pública en donde está el gobernador, donde está los encargados de cada una de las áreas de seguridad pública, por supuesto que son un servidor como presidente municipal, donde está el encargado de la zona militar, donde está el representante y el delegado de la PGR, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, cada uno de los secretarios, el procurador, y creo que en una forma muy coordinada, pues trabajamos para ver cuáles son los temas que podemos o que hay en riesgo y en base a una coordinación precisamente los empezamos a atacar. Pero a lo mejor, ¿cuáles han sido algunas de las desventajas, en este caso para el municipio de Aguascalientes, en base a la fuerza que tiene de cada uno de sus elementos? Estamos hablando
que es aproximadamente del 60%. Por lo tanto, nuestra corporación pues se ve mermada, aunque existe esta coordinación. Por otro lado, ventajas que también se me pasó comentarles es de que hoy ya no hay un límite en cuestión territorial. Hoy ya no hay límite entre un municipio y otro. ¿Por qué? Porque automáticamente pueden estar ingresando cualquier elemento de seguridad pública, tanto un municipio hacia otro, cosa que anteriormente no se daba, o a lo mejor no se da en otros municipios donde su demarcación territorial pues tiene esos límites. Hoy en Aguascalientes no existe eso, gracias pues a lo que es el mando único. Comentarles también, es importante y fundamental el que se implemente un marco jurídico y normativo en la cual establezca claramente cuáles son las funciones y cuáles son las delimitaciones que debe hacer cada uno de las corporaciones, tanto policía estatal y a lo mejor policía municipal. Y por otro lado, el que no se le quite lo que es también la rectoría a la policía municipal. A grandes rasgos, pues, es así como hemos estado trabajando y llevando este convenio de lo que es el mando único en Aguascalientes. Creo que ahí están los datos, ahí están las cifras, donde afortunadamente creo que es uno de los mejores estados y uno de los mejores municipios en materia de seguridad. Pero también otra cosa, podremos tener las mejores leyes, podemos tener los mejores marcos jurídicos, pero si no existe esa voluntad, entonces eso va a ser letra muerta. Hoy yo creo que va a depender muchísimo de esa voluntad que tengan todos y cada uno de los actores políticos. Y por supuesto, el que también nos pueda normar y regular ese marco jurídico, y creo que aquí es donde se inicia en lo que es en el Senado y por supuesto la Cámara de Diputados. Y creo que ustedes, senadores, senadoras, tienen un papel importante y fundamental en materia de seguridad pública para poder adecuar este marco jurídico a las realidades que hoy estamos viviendo en México. Gracias. Muchas gracias, señor presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo. Ahora sí, abrimos las intervenciones de las señoras y señores senadores. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? La senadora de la Peña, la senadora Pilar Ortega, la senadora Arely Gómez. Vamos a darle equidad de género a este asunto y con la participación del senador Roberto Gil. Bien, muchas gracias, presidente. Pues yo quiero hacer una aclaración de por qué tengo dudas respecto de incorporar al catálogo de tipos que tendrían que estarse configurando en este nuevo especie, esta ley que es una especie de código único, sustantivo. Yo creo que el asunto de la propuesta que hace Lucía de integrar el tema de feminicidios, yo lo veo desde otro contexto, no porque no crea que el delito en sí mismo no sea grave. Yo formo parte de quienes hemos luchado justamente para definir feminicidio como un delito grave y definirlo de manera puntual con las características diferentes del homicidio. Hay una connotación clara de género y el abrir en este aspecto el caso del feminicidio, que tiene que ver mucho con la desigualdad y el predominio misógino de un sexo sobre el otro, creo que si partimos de que es una de las tantas características del tipo penal del feminicidio, me parece que no están inscritas, no formarían parte de este catálogo, sin que efectivamente yo reconozca que se trata de un delito grave contra los derechos humanos, ciertamente de las mujeres, por ser mujeres. Además, me parece que entraríamos al riesgo de lo que también aquí se ha expresado de manera general, respecto de que junto a esto le estemos sumando también otro tipo de delitos y la exculpación de ese delito, como es el caso
de la interrupción legal del embarazo, que en el caso del Distrito Federal, por cierto, está sancionado penalmente el aborto, porque luego hay confusión. Lo que está exonerado es la interrupción hasta las 12 semanas, con ciertas características. De tal manera que sí lo quiero aclarar, me parece que está en ese contexto de discusión, por eso tengo mis dudas respecto de que un asunto fundamentalmente que tiene que ver con la discriminación y con la desigualdad genérica, tengamos que inscribirlo en lo que es la discusión que deriva de la propuesta del Ejecutivo de estas reformas. Lo quiero aclarar porque no quiero que se quede la duda de que, bueno, estoy siendo incongruente con lo que he estado luchando, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarles, en primer lugar, a quienes están ahora aquí, que continúan en esta sesión, cuando se habla de incluir, también propuesta por Lucía y apoyada por otros ponentes, como es el caso del propio Javier Santiago, que continúan acá, de incluir los delitos, por ejemplo, que tienen que ver con las violaciones graves. Me gustó el ejercicio que hace Santiago respecto de los delitos que están en el Estatuto de Roma, violaciones graves a los derechos humanos. Yo quisiera que pudieran abundar un poco más en esa parte, que ciertamente no está tocada en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo. Y para el presidente municipal de Aguascalientes, creo que de manera clara, sencilla, nos denota la diferencia de cómo está convenida la articulación del mando único en Aguascalientes, que por cierto, un estado que se ufana de haber sido el primero en instituir el mando único en el país, pero creo que sería muy importante que abundara en esas particularidades de estos dos conceptos del convenio, a diferencia, esto viéndolo desde el enfoque de su propia expertise, con la propuesta concreta que nos hace el Ejecutivo. Por favor. Muchas gracias. Senadora Pilar Ortega, por favor. Gracias, senador Encinas. Bueno, también comentar en relación a la pregunta que yo había hecho en la parte anterior, pues yo me refería a la preocupación que tengo sobre cómo está planteado este sistema de competencias en la iniciativa del presidente, y que creo que es un tema que tenemos que abordar. Y también preguntaba si en lo que se quería realmente era llegar a una tipificación única de manera disfrazada, no porque yo prejuzgue si es bueno o no tener una tipificación penal única, pero si ese es el objetivo, planteaba yo, pues entonces entremos al debate hacia allá, ¿no? O sea, quisiera así hacer esa aclaración. Y sí creo que como está planteada la iniciativa, pues sí se pudieran derivar una serie de problemas de hecho, de facto, en relación a las atribuciones de las entidades federativas. También decir que concuerdo con algunos de los expositores que hablaron hace un momento, concretamente con el doctor Salazar, cuando hablaba de que el federalismo fortalece la democracia y tender hacia el centralismo pudiéramos debilitar nuestro régimen democrático. Me parece también muy interesante, y ahí concuerdo con la senadora de la Peña, esta propuesta que nos hace Santiago Corcuera en relación a la formulación de unificar aquellos delitos que el derecho internacional obliga al derecho mexicano. Creo que esto también es muy interesante, como algo que creo que nos vamos a llevar de esta mesa, conceptos y propuestas muy, muy interesantes. Y también en relación con la exposición que nos hacía el presidente municipal de Aguascalientes, yo le quisiera plantear, creo que al momento de estar haciendo este análisis, sí en cuanto a si aprobamos
o no, o revisamos qué pasaría con la posibilidad de tener policías estatales únicas. Uno de los problemas que se han planteado, ya lo plantearon otros expositores que han venido en días previos, es la situación de estados como Aguascalientes, en donde su sola policía municipal es muy superior en número a todo el resto de todas las policías de los municipios. Y casos de municipios en el país donde su policía municipal de la ciudad más grande del estado es no solo superior en número, sino en calidad, en formación, en confianza que la policía estatal. Esta propuesta pudiera traer como consecuencia pues perder esa riqueza de esas policías municipales. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a este tema y que creo que va muy en relación con lo que planteaba Angélica de la Peña? Muchas gracias. Gracias, senador Ortega. Tiene el uso de la palabra la senadora Arely Gómez. Pues después de una larga jornada de audiencias, hemos escuchado, ha sido un día muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, gobernador, presidente municipal. Creo que el día de hoy es un día de luces en el Senado de la República, porque quienes el día de hoy han aportado sus experiencias, sus conocimientos, nos ayudarán y nos dan luz hacia dónde vamos en esta gran iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. No hay mucho ya que preguntar, porque realmente ha sido extensa la discusión, pero al doctor Miguel Sarre ya se fue. Bueno, ya hemos tenido varias bajas, entonces ya tendremos que hacer las preguntas posteriormente. Me queda muy claro lo que comentó el licenciado, el doctor Santiago Corcuera, maestro Santiago. Muy bien, creo que será algo enriquecedor. El tema donde tú dices que un código sustantivo único para los delitos que el derecho internacional señala o más bien obliga al Estado mexicano a tipificar. Ahí está perfectamente correcto hacer esto, ¿verdad? Para este tipo de delitos. Y que son los que más benefician al ciudadano, los más, ¿verdad? Bueno, entonces esto que escuché me dejó huella. Y por otro lado, al presidente municipal, quien les agradecemos su paciencia, su presencia. A mí he escuchado mucho sobre Aguascalientes, en particular sobre el municipio, sobre la seguridad, sobre cómo está ahí la situación. ¿Me podría ampliar un poco sobre las políticas que se llevan a cabo con el modelo que tiene respecto a la rotación y otras medidas? Y también me gustaría saber cuál es la relación de usted en este tema, porque dice que tiene reuniones semanales con las policías estatales, municipales y zonas militares. ¿Y cuál es su relación con la Procuraduría, con el delegado general de la PGR y con el Poder Judicial? ¿Cuántos de los que detienen son sancionados? ¿Cuántos de los que detienen ustedes son sancionados? Bueno, sentenciados más bien, ¿verdad? Se solicita se gira la orden de aprehensión, en fin, gracias. Muchas gracias, senadora Arely Gómez. Tiene la palabra el senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Ya son ausencias, no bajas, porque luego este concepto de las bajas tiene una lógica media. Solo ausencias, sí, sin. No vaya a pensar el canal del Congreso que hemos violado algunos derechos humanos de los ponentes. Yo quisiera hacer preguntas muy concretas al alcalde, dándole la más cordial bienvenida al Senado de la República y haciéndole que haya aceptado venir a estas audiencias públicas a dar su experiencia. Quiero hacerle preguntas muy prácticas sobre cómo está funcionando el modelo de mando único policial,
porque creo que ahí está en buena parte de las discusiones finas de la decisión que habremos de tomar en el Senado. Yo he insistido a lo largo de estas audiencias públicas que no es lo mismo policía estatal única que mando policial único, y en buena medida creo que el caso de Aguascalientes nos puede ser profundamente revelador. Constitucionalmente, usted como alcalde tiene a su cargo la función de seguridad pública, no se la han quitado. Las policías en estricto sentido político-administrativo dependen de usted es el responsable de la seguridad pública. A través de un convenio, usted ha establecido una serie de acciones con otros municipios y con el Estado para efectos del ejercicio de la función de seguridad pública. Ahí le van las preguntas prácticas. ¿Quién paga? ¿Quién norma o regula los sistemas de reclutamiento de los cuerpos policíacos que funcionan en la ciudad? Segundo, ¿cómo se nombra el mando? ¿El mando es por municipio o es mando único en el Estado? Es decir, el mismo en Aguascalientes que en Jesús María o en un municipio o en Calvillo. ¿Es el mismo mando que tiene la ejecución de la política de seguridad en los 3 municipios o el gobernador designa al mando para Aguascalientes, para Calvillo y para Jesús María? Es una pregunta, sé de antemano la respuesta, pero quiero que la visibilicemos para tener claridad del modelo. ¿Cómo toman decisiones operativas esas policías? Se recibe una denuncia por parte de algún ciudadano a algún teléfono de emergencia. La policía lo atiende, va al lugar de los hechos, independientemente de la geografía o de la jurisdicción, la policía entra en cualquier lugar, no hay frontera, usted lo decía, no hay frontera entre municipios, pone a disposición del Ministerio Público al presunto inculpado, al denunciado, digamos, que participó en la comisión de los delitos, y eventualmente se le procesa. En términos de indicadores de incidencia delictiva, se registra el delito en su municipio. ¿Quién paga a los policías? ¿Con cargo a qué presupuesto? ¿El mando único implica en el modelo homologación salarial? ¿Cómo se regula la relación jurídica del policía con el patrón? Déjenme decirlo de esta manera. Cada policía, según el municipio al que está escrito, tiene distintos patrones y eso no ha generado problemas de orden laboral.